Imagina volver en el tiempo y caminar por las mismas calles que recorrió Jesús, sintiendo el pulso de la vida en la antigua Galilea. En este video, exploraremos el contexto histórico y cultural de la época de Jesús para comprender mejor las profundas lecciones del Sermón del Monte. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir en ese periodo y cómo estas lecciones moldearon la sociedad de entonces? Al ver este video, no solo descubrirás lo que Jesús enseñó, sino también por qué sus palabras fueron tan revolucionarias para su tiempo. Desentrañaremos el escenario político, social y religioso de la época para que puedas aplicar estas enseñanzas de manera más significativa en tu vida hoy. ¿Estás enfrentando desafíos morales o sociales? Ver cómo los primeros oyentes de Jesús lidiaron con problemas similares puede traer nuevas perspectivas a tus propias situaciones. Quédate con nosotros y descubre cómo comprender el pasado puede transformar tu visión del presente y del futuro. Vamos juntos en este viaje histórico que promete enriquecer tu mente y fortalecer tu espíritu. No pierdas la oportunidad de ver las lecciones del Sermón del Monte como nunca antes las has visto. Imagínate caminando por las calles de Cafarnaúm, una pequeña ciudad de pescadores a orillas del mar de Galilea, donde Jesús realizó muchos de sus milagros y enseñanzas. Esta ciudad, junto con Nazaret, la ciudad natal de Jesús, formaba parte crucial de la región conocida como Galilea. Galilea era una zona rica en diversidad cultural y religiosa, situada al norte de Israel, con un terreno montañoso que descendía suavemente hasta las orillas del mar interior. La geografía de esta región, con sus colinas verdes y aguas azul turquesa, ofrecía un escenario pintoresco, pero la vida de sus habitantes estaba lejos de ser tranquila. La presencia romana se sentía en todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la recaudación de impuestos hasta la constante presencia de soldados en las calles. ¿Cómo sería vivir bajo la atenta mirada de un imperio opresor, tratando de mantener tus tradiciones y prácticas religiosas? Cafarnaúm, en particular, desempeñó un papel central en la vida y el ministerio de Jesús. Conocida como la ciudad de Jesús, era un lugar estratégico de paso para las caravanas de mercaderes, lo que facilitaba la difusión de sus mensajes. Nazaret, por otro lado, era una pequeña y modesta aldea, lejos del esplendor de las grandes ciudades, pero cargada de significado, pues fue allí donde Jesús pasó su infancia y juventud. Estas ciudades no eran solo lugares geográficos, sino escenarios vivos donde se desarrollaron la historia y las enseñanzas de Jesús. Al entender la importancia de estos lugares, podemos captar mejor el impacto de sus acciones y palabras. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería presenciar un milagro en Cafarnaúm o escuchar un sermón de Jesús en las colinas de Galilea? ¿Cuál sería tu reacción al ver estas ciudades vibrar con la presencia divina? Vamos a sumergirnos en la Galilea del primer siglo, un mosaico de culturas y tradiciones. Los romanos, que habían conquistado la región, trajeron consigo no solo la Pax Romana, sino también un sistema administrativo complejo y, a menudo, opresivo. Las aldeas y ciudades, incluidas Cafarnaúm y Nazaret, estaban bajo la constante vigilancia de los soldados romanos, y los habitantes judíos a menudo se veían obligados a pagar pesados tributos que sostenían el imperio. La tensión entre la cultura romana y las tradiciones judías era palpable. Pregúntate, ¿cómo sería practicar tu fe sabiendo que cualquier manifestación de descontento podría llevar a una represión brutal? ¿Cómo afectaría esto tu visión de la justicia, la libertad y la esperanza? Cafarnaúm era un centro vibrante de actividad económica y espiritual. Situada en una importante ruta comercial, atraía a mercaderes, pescadores y, por supuesto, a los recaudadores de impuestos romanos. La casa de Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, se encontraba allí, convirtiéndose en un lugar frecuente de encuentro para Jesús y sus seguidores. Cada esquina de la ciudad, cada mercado y cada casa atestiguaban la vida diaria bajo el yugo romano, pero también los momentos de revelación y milagro. Imagínate participando en uno de esos encuentros, escuchando las palabras de Jesús y viendo sus obras maravillosas. ¿Cuál sería el impacto de tales experiencias en tu fe y en tu comprensión del mundo? Nazaret, en contraste,
ofrecía una visión más serena de la vida rural en Galilea. Pequeña y relativamente aislada, Nazaret era una aldea donde todos se conocían y donde las tradiciones se mantenían con fervor. La simplicidad de Nazaret moldeó la juventud de Jesús, proporcionándole una base sólida de valores y creencias que llevaría consigo en su ministerio. Piensa en la importancia de crecer en un entorno donde la fe es central, pero donde también se enfrenta la dureza de la vida bajo un dominio extranjero. ¿Cómo moldearían estas experiencias a alguien destinado a cambiar el curso de la historia? Mientras caminamos por estas ciudades y exploramos sus historias, vemos cómo la opresión romana y la resistencia judía formaron el trasfondo de las enseñanzas de Jesús. El Sermón del Monte, una de las enseñanzas más profundas y transformadoras de Jesús, fue predicado en este contexto de tensión y esperanza. Desafió las normas establecidas y ofreció una visión radical de amor, justicia y humildad. ¿Cómo crees que estas enseñanzas resonaron entre personas que vivían bajo constante vigilancia y opresión? Y lo que es más importante, ¿cómo pueden estas mismas enseñanzas resonar en nosotros hoy, en un mundo que aún lucha con muchas de las mismas cuestiones de justicia, fe y resistencia? La presencia romana en Galilea no era solo una cuestión de gobernanza, sino también de impacto cultural y social. Los romanos introdujeron nuevas tecnologías, métodos de construcción y estilos de vida, pero también trajeron consigo la corrupción y la opresión. Las familias judías tenían que lidiar con la realidad de colaborar con los romanos para sobrevivir o resistir y arriesgar sus vidas. La dinámica entre colaboración y resistencia era compleja y presente en todos los aspectos de la vida diaria. ¿Cómo te posicionarías en un mundo donde tu fe y cultura son constantemente desafiadas por una fuerza ocupante? Explorando más profundamente, percibimos que los mensajes de Jesús eran tanto una respuesta al contexto de su época como un llamado universal para la transformación espiritual. Predicó el amor a los enemigos, la humildad y la justicia, ofreciendo una alternativa radical al sistema opresor romano. Sus palabras, pronunciadas en las laderas de las colinas de Galilea, ofrecían esperanza y dirección a un pueblo en busca de liberación. Al entender el contexto histórico y cultural en el que Jesús vivió y enseñó, ganamos una comprensión más rica y profunda de sus enseñanzas y de cómo podemos aplicarlas en nuestras propias vidas. Después de todo, ¿cómo podemos buscar justicia, amor y paz en nuestros días, inspirados por aquellas palabras pronunciadas hace más de 2000 años? El templo en Jerusalén era el corazón latente de la vida religiosa judía en tiempos de Jesús. Construido inicialmente por Salomón y reconstruido por Herodes el Grande, el templo era el centro de las prácticas religiosas, donde se realizaban sacrificios y ofrendas a Dios. Miles de peregrinos judíos de todas partes del mundo conocido viajaban a Jerusalén durante las grandes festividades religiosas, como la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos, para adorar y ofrecer sacrificios. La importancia del templo está destacada en varios textos bíblicos y apócrifos, subrayando su papel central en el mantenimiento de la fe y la identidad judías. Las sinagogas desempeñaban un papel crucial en la vida cotidiana de los judíos. A diferencia del templo, las sinagogas estaban presentes en casi todas las ciudades y aldeas de Judea y Galilea. Servían no solo como lugares de oración, sino también como centros de enseñanza y discusión de las Escrituras. Jesús frecuentemente enseñaba en las sinagogas, como se registra en los Evangelios, y sus visitas y enseñanzas en estas casas de oración fueron fundamentales para su misión. Las sinagogas proporcionaban un espacio donde los judíos podían reunirse, estudiar la Torá, discutir la ley y sus interpretaciones, además de fortalecer la cohesión comunitaria. Las prácticas religiosas judías eran diversas y ricas, incluyendo oraciones diarias, sacrificios de animales, observancia del sábado y participación en festividades religiosas. Las oraciones eran una parte integral de la vida diaria e incluían la recitación del Shema, una declaración de fe en la unicidad de Dios. Los sacrificios en el templo eran llevados a cabo por sacerdotes e incluían ofrendas de animales y cereales, destinadas a expiar pecados y agradecer a Dios por sus bendiciones. Las festividades religiosas, como la Pascua, conmemoraban eventos históricos significativos, como la liberación de Egipto,
y eran momentos de renovación espiritual y comunión con Dios. Las creencias fundamentales del judaísmo giraban en torno al estricto monoteísmo, la alianza entre Dios y el pueblo de Israel, y la centralidad de la ley, Torá. La creencia en un único Dios, creador del cielo y la tierra, distinguía a los judíos de otros pueblos politeístas. La alianza se veía como un pacto sagrado, donde Dios escogió a Israel como su pueblo especial, dándoles la Torá como guía para una vida recta y justa. La observancia de la ley era crucial, abarcando preceptos morales, éticos y ceremoniales, que regulaban todos los aspectos de la vida cotidiana y religiosa. El judaísmo del Segundo Templo se caracterizaba por una ferviente expectativa mesiánica. Los judíos esperaban ansiosamente la venida de un Mesías, ungido por Dios, que liberaría a Israel de la opresión extranjera y restauraría el reino de David. Estas expectativas se alimentaban de textos proféticos del Antiguo Testamento, como los libros de Isaías, Jeremías y Daniel, que prometían un futuro líder enviado divinamente. La opresión romana y el recuerdo del exilio babilónico intensificaban estas esperanzas, llevando a muchos a buscar señales y profecías que indicaran la inminente llegada del Mesías. Las expectativas mesiánicas no eran homogéneas, diferentes grupos judíos esperaban diferentes tipos de Mesías. Algunos esperaban un Mesías rey, descendiente de David, que establecería un reino terrenal de justicia y paz. Otros aguardaban un Mesías profeta, similar a Moisés, que traería una renovación espiritual y enseñaría la verdadera interpretación de la ley. También había quienes esperaban un Mesías sacerdote, que purificaría el templo y restauraría la pureza del culto a Dios. Estas variadas expectativas reflejaban la diversidad de pensamiento y práctica dentro del judaísmo de la época. Jesús de Nazaret emergió en este contexto complejo y multifacético de expectativas mesiánicas. Sus enseñanzas, milagros y declaraciones despertaron la esperanza de muchos de que podría ser el tan esperado Mesías. Sin embargo, Jesús no encajaba perfectamente en ninguna de las categorías mesiánicas tradicionales. Él proclamaba un reino de Dios que era tanto presente como futuro, enfatizando la transformación interior y el amor al prójimo. Sus actos de curación y expulsión de demonios demostraban poder divino, pero su negativa a liderar una revuelta armada contra los romanos frustró las expectativas de aquellos que esperaban un Mesías guerrero. La reacción de los judíos hacia Jesús fue mixta. Algunos lo aceptaron como el Mesías y Hijo de Dios, convirtiéndose en sus seguidores más cercanos. Otros, especialmente las autoridades religiosas, lo rechazaron, considerándolo un blasfemo y una amenaza para el orden establecido. La crucifixión de Jesús bajo la acusación de proclamarse Rey de los Judíos reflejó la tensión entre sus reclamos mesiánicos y las expectativas populares. Después de su muerte, la creencia en la resurrección de Jesús por parte de sus seguidores solidificó la fe cristiana emergente, que reinterpretó las expectativas mesiánicas a la luz de la resurrección y la promesa de su retorno. Los Sermones del Monte son algunos de las enseñanzas más profundos e impactantes de Jesucristo, registrados en los Evangelios de Mateo, capítulos 5 a 7, y Lucas, capítulo 6. Estos sermones no solo presentan un código ético y moral elevado, sino que también contrastan significativamente con las interpretaciones tradicionales de la ley mosaica, ofreciendo una nueva perspectiva espiritual y práctica para los seguidores de Jesús. Para comprender plenamente los Sermones del Monte, es crucial considerar el contexto histórico y cultural de Palestina en el primer siglo. En aquel tiempo, la región estaba bajo dominio romano y los judíos vivían inmersos en una compleja mezcla de tradiciones religiosas judías e influencias greco-romanas. La sociedad estaba estratificada, con una élite religiosa, fariseos, saduceos, y una población general que incluía una variedad de clases sociales y económicas. En este contexto, Jesús emerge como un rabino itinerante cuyas enseñanzas desafiantes atrajeron a una amplia gama de seguidores, desde pescadores hasta recaudadores de impuestos y marginados sociales. Los Sermones del Monte fueron pronunciados en una colina, un lugar simbólico que reflejaba tanto la cercanía con Dios como la accesibilidad al pueblo común. Las bienaventuranzas, Mateo 5,
3-12 Jesús inicia sus enseñanzas con las bienaventuranzas, que son declaraciones sobre los estados benditos de aquellos que siguen el reino de Dios. Cada bienaventuranza refleja una cualidad espiritual y moral esencial para los seguidores de Jesús. Sal y luz del mundo, Mateo 5, 13-16 Aquí, Jesús instruye a sus seguidores a ser agentes de transformación moral y espiritual en la sociedad, representando valores divinos de justicia y compasión. El cumplimiento de la ley, Mateo 5, 17-20 Jesús contrasta su enfoque con la ley mosaica, enfatizando que vino a cumplir la ley y los profetas, no para abolirlos, sino para traer un entendimiento más profundo y personal de la justicia de Dios. Antítesis, Mateo 5, 21-48 Aquí, Jesús aborda varias interpretaciones de la ley mosaica, como el homicidio, el adulterio, los juramentos, la venganza, y ofrece interpretaciones más rigurosas y espirituales, destacando la importancia no solo de evitar actos pecaminosos, sino también de purificar el corazón y las intenciones. Prácticas piadosas, Mateo 6, 1-18 Jesús enseña sobre prácticas espirituales como dar limosna, orar y ayunar, enfatizando la importancia de realizar estas acciones no para ser vistos por otros, sino como una expresión sincera de devoción a Dios. Tesoro en el cielo, Mateo 6, 19-24 Este pasaje trata sobre la priorización de los valores espirituales sobre los materiales, advirtiendo contra la idolatría del dinero y enseñando que la verdadera riqueza está en servir a Dios. No se preocupen, Mateo 6, 25-34 Jesús consuela a sus discípulos respecto a las preocupaciones cotidianas, animándolos a confiar en la provisión divina y a buscar primero el reino de Dios. Juzgar con justicia, Mateo 7, 1-6 Aquí, Jesús advierte contra el juicio hipócrita e injusto, promoviendo un enfoque de amor y perdón hacia los demás. La búsqueda del reino de Dios, Mateo 7, 7-12 Jesús anima a sus seguidores a perseverar en la búsqueda de Dios, prometiendo que aquellos que piden, buscan y llaman encontrarán respuesta. La puerta estrecha, Mateo 7, 13-14 Jesús habla sobre la naturaleza exclusiva del camino hacia el reino de Dios, destacando que pocos encontrarán la vida eterna debido a la elección personal y al compromiso con Dios. Árboles y frutos, Mateo 7, 15-23 Jesús advierte contra los falsos profetas y enseña que la verdadera espiritualidad se refleja no solo en palabras, sino principalmente en acciones justas y amorosas. La casa sobre la roca, Mateo 7, 24-29 Jesús concluye sus enseñanzas con la parábola de la casa construida sobre la roca y sobre la arena, enfatizando la importancia de fundamentar la vida en la obediencia a sus palabras. El contraste entre la ley mosaica y las enseñanzas de Jesús es central en los sermones del monte. Mientras que la ley mosaica enfatizaba principalmente el cumplimiento externo de los mandamientos y rituales, las enseñanzas de Jesús se centraban en la transformación interior y en el amor como motivación para la obediencia. Jesús elevó los estándares éticos, llamando a sus seguidores no solo a evitar el pecado, sino también a amar incluso a sus enemigos y a buscar la reconciliación en lugar de la venganza. En la sociedad del primer siglo, dominada por jerarquías rígidas y divisiones sociales, los conceptos de amor y perdón de Jesús fueron revolucionarios. El amor ágape, descrito en los Sermones del Monte, desafiaba la noción común de amor como un sentimiento condicional basado en la reciprocidad. En su lugar, Jesús enseñó un amor sacrificado que trascendía las barreras sociales y culturales, reflejando el carácter mismo de Dios. El perdón también ocupó un lugar central en las enseñanzas de Jesús, ofreciendo un camino hacia la curación personal y la reconciliación con Dios y con los demás. Jesús instruyó a sus seguidores a perdonar no solo una vez, sino repetidamente, ejemplificando el perdón divino que Él ofrecía a todos los que se arrepentían. Los sermones del monte no son simplemente un conjunto de principios morales, sino una invitación a una transformación radical de vida basada en la gracia y la verdad de Dios. Al explorar cada sermón y su significado en el contexto histórico y cultural, podemos descubrir no solo la profundidad de las enseñanzas de Jesús, sino también la relevancia continua de estos principios para nuestra vida y sociedad hoy en día. El Sermón del Monte, pronunciado por Jesucristo, es uno de los pasajes más emblemáticos e influyentes del Nuevo Testamento.
Este discurso no solo ofreció una nueva visión espiritual, sino que también desafió profundamente las normas sociales y culturales vigentes en la Palestina del primer siglo. Vamos a explorar cómo estas enseñanzas revolucionarias impactaron a la sociedad de entonces y continúan resonando en nuestros días. El Sermón del Monte comenzó con las bienaventuranzas, que trastocaron completamente las nociones tradicionales de felicidad y bienestar. En lugar de ensalzar a los poderosos y ricos, Jesús declaró bienaventurados a los pobres de espíritu, los mansos y aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Estas palabras no solo consolaron a los oprimidos, sino que también cuestionaron la supremacía de los ricos y poderosos en la sociedad. Además, Jesús enseñó sobre el amor al prójimo y el perdón, ideas que confrontaban directamente las nociones de venganza y retaliación prevalentes entre los judíos de aquella época. Animó a sus seguidores a amar incluso a sus enemigos, una idea revolucionaria que desafiaba la lógica convencional de su tiempo. A lo largo de la historia, innumerables personas encontraron inspiración en las enseñanzas del Sermón del Monte y las aplicaron en su vida diaria, a menudo enfrentando resistencia y desafíos significativos. Un ejemplo notable es el de San Francisco de Asís, quien en el siglo XIII abandonó su riqueza y privilegiada posición social para vivir en pobreza y servir a los pobres. Su vida dedicada a la humildad y compasión reflejó los principios del Sermón del Monte de manera radical y transformadora. Otro ejemplo histórico es el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, liderado por figuras como Martin Luther King Jr., inspirado por las enseñanzas de Jesús sobre la justicia y el amor incondicional. King utilizó métodos no violentos para desafiar la segregación racial y promover la igualdad. Su enfoque pacífico, basado en los principios del Sermón del Monte, no solo transformó la sociedad estadounidense, sino que también inspiró movimientos similares en todo el mundo. Las enseñanzas del Sermón del Monte continúan siendo una fuente de inspiración y desafío en los tiempos modernos. En un mundo donde el egoísmo y la división a menudo prevalecen, las ideas de perdón, amor al prójimo y justicia social propuestas por Jesús ofrecen un camino alternativo de transformación personal y social. Individuos y comunidades que aplican estos principios a menudo testimonian cambios significativos en sus vidas y en su entorno. El Sermón del Monte no fue solo un sermón, sino un manifiesto de transformación social y cultural que desafió las normas de su tiempo y ofreció una visión radical de cómo vivir en armonía y justicia. Al explorar estas enseñanzas y los ejemplos históricos de su aplicación, no solo podemos comprender mejor su impacto en la antigüedad, sino también encontrar inspiración para enfrentar los desafíos contemporáneos con compasión y coraje. En la búsqueda de comprender cómo enfrentar los desafíos sociales, morales y espirituales de nuestra época, mirar hacia las lecciones del Sermón del Monte pronunciado por Jesús hace más de 2000 años puede ofrecer poderosas revelaciones. Este texto explora las similitudes y diferencias entre los desafíos enfrentados en aquel entonces y los desafíos contemporáneos, destacando cómo las lecciones del Sermón del Monte siguen siendo relevantes y aplicables hoy en día. En la época de Jesús, la sociedad estaba marcada por profundas desigualdades sociales e injusticias, donde los pobres y marginados sufrían frecuentemente. Hoy en día, a pesar de los avances, problemas como la pobreza, discriminación y falta de acceso a derechos básicos aún persisten. Los desafíos morales enfrentados por individuos y comunidades en la época de Jesús incluían cuestiones como la corrupción, la hipocresía religiosa y la falta de compasión. De manera similar, en la sociedad moderna nos enfrentamos a dilemas éticos complejos, como los relacionados con la tecnología, los derechos humanos y el medio ambiente. Tanto en el tiempo de Jesús como hoy, hay una búsqueda constante de significado, propósito y conexión espiritual. Las personas buscan respuestas a preguntas existenciales y enfrentan desafíos espirituales que trascienden las fronteras culturales y temporales. A diferencia de la época de Jesús, vivimos en una era de rápidos avances tecnológicos y globalización. Esto ha traído beneficios significativos, pero también ha creado nuevos desafíos,
como la dependencia excesiva de la tecnología y la pérdida de conexiones humanas auténticas. Mientras que la sociedad antigua era principalmente agraria y localizada, hoy enfrentamos una complejidad de estructuras sociales, políticas y económicas globales. Esto influye profundamente en cómo enfrentamos y percibimos los desafíos sociales y morales. Un desafío único que enfrentamos hoy es la crisis climática y la sostenibilidad ambiental, que no era una preocupación directa en la época de Jesús. Esto requiere nuevas formas de pensamiento y acción para preservar el planeta para las generaciones futuras. Las lecciones de amor al prójimo, perdón y compasión enseñadas por Jesús en el Sermón del Monte siguen siendo guías poderosas para enfrentar los desafíos sociales contemporáneos. Al cultivar relaciones empáticas y promover la justicia social, podemos construir comunidades más resilientes e inclusivas. La ética enseñada por Jesús desafía las normas sociales y promueve la integridad personal y la honestidad en todas las interacciones. Aplicar estos principios hoy puede fortalecer la confianza en las instituciones y en las relaciones interpersonales. El llamado a la paz y la reconciliación, incluso con aquellos que nos perjudican, es una lección fundamental del Sermón del Monte. En un mundo marcado por conflictos y divisiones, la práctica del perdón y la resolución pacífica de conflictos puede promover la armonía y la coexistencia pacífica. Aunque no abordado directamente en el contexto histórico del Sermón del Monte, los principios de responsabilidad, moderación y cuidado de la creación pueden aplicarse a la crisis ambiental moderna. Promover prácticas sostenibles y conscientes puede preservar el medio ambiente para las generaciones futuras. En resumen, aunque los desafíos enfrentados en la época de Jesús y hoy son distintos en muchos aspectos, las atemporales lecciones del Sermón del Monte siguen siendo relevantes y transformadoras. Al analizar las palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña, encontramos sorprendentes similitudes con los desafíos que la humanidad enfrenta hoy. La búsqueda de justicia social, la lucha contra la opresión, el anhelo de paz y la búsqueda de un significado más profundo en la vida, todas estas cuestiones eran tan relevantes en la época de Jesús como lo son hoy. Jesús clamó por justicia para los pobres, marginados y oprimidos. En un mundo marcado por la desigualdad social y económica, sus palabras resuenan como un llamado a la acción para construir una sociedad más justa y equitativa. Jesús se posicionó contra toda forma de opresión, ya sea política, religiosa o social. En un mundo donde la tiranía y la violencia aún asolan muchas regiones, sus enseñanzas nos inspiran a luchar por la libertad y la dignidad de todos los seres humanos. Jesús ansiaba por un mundo de paz, libre de conflictos y violencia. En un mundo marcado por guerras, terrorismo e inestabilidad, sus palabras nos invitan a buscar la paz interior y exterior. A través del diálogo, la compasión y el perdón, Jesús ofreció un camino hacia una vida plena y significativa, basada en el amor a Dios y al prójimo. En un mundo a menudo materialista y superficial, sus enseñanzas nos invitan a buscar valores más elevados y a encontrar significado en nuestras relaciones y acciones. Las lecciones del Sermón de la Montaña no se limitan a meras reflexiones filosóficas. Ofrecen herramientas prácticas para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Jesús enseñó la importancia de compartir los bienes y cuidar de los menos favorecidos. En un mundo donde millones aún sufren de pobreza y hambre, podemos aplicar esta enseñanza a través de acciones de caridad, voluntariado y apoyo a políticas públicas que combatan estas plagas. Jesús defendió la igualdad entre todos los seres humanos, independientemente de raza, género, religión o orientación sexual. En un mundo marcado por la discriminación y el prejuicio, podemos aplicar esta enseñanza luchando contra todo tipo de intolerancia y promoviendo la inclusión social. Jesús enseñó que la paz es fruto de la justicia y el amor. En un mundo marcado por la violencia, podemos aplicar esta enseñanza promoviendo el diálogo, la resolución pacífica de conflictos y la educación para la paz. Jesús enseñó que la verdadera felicidad proviene de servir a Dios y al prójimo. En un mundo a menudo enfocado en el éxito material,
podemos aplicar esta enseñanza buscando vivir una vida con propósito, contribuyendo al bien común y buscando la realización personal en consonancia con valores éticos y espirituales.